Incaferro, empresa dedicada a proveerte las mejores e innovadoras soluciones en acero para la construcción civil, minera y naval, ofreciendo productos y servicios de calidad a un precio competitivo. Incaferro tiene el respaldo de ArcelorMittal, la mayor compañía siderúrgica mundial, con una plantilla de más de 3.100 empleados en más de 60 países. Además de nuestro sistema estrella Belgo Pronto, un conjunto de soluciones en acero para la ejecución en la etapa estructural de todo tipo de obra, con mayor calidad, productividad y ahorro. Nuestro moderno sistema de corte y doblado cuenta con muchas ventajas competitivas, tales como la pérdida cero de acero, reducción de costos, racionalización del espacio en obra, construcción optimizada, equipo especializado de asistencia técnica, tecnología de punta. Estamos aquí dispuestos a contribuir con el desarrollo de nuestro país, de su cultura, de su gente, manteniendo la calidad y el excelente servicio. Incaferro. Muchos trabajadores del sector de la arquitectura, técnicos, ingenieros y albañiles, estamos regresando a las obras de construcción y vamos a compartir el espacio codo a codo con los compañeros. Debido a la pandemia del COVID-19, es importante conocer las nuevas normas de bioseguridad para cuidar la salud y evitar la propagación del virus. Antes de acudir al trabajo, debemos medirnos la temperatura. Si es mayor a 37,5 grados, es necesario informar vía telefónica al responsable directo. Mantener la distancia de seguridad entre trabajadores de 1,5 metros. Evitar aglomeraciones o agrupaciones con los compañeros, tanto en la obra como en todas las dependencias e instalaciones de la misma. Cumplir con los protocolos de protección, usar barbijo o mascarilla en caso de tenerla y evitar tocarse la cara. Desinfectar las manos antes de ingresar al lugar de trabajo y cada 2 horas. No compartir objetos de uso personal, como vasos, mates e incluso herramientas. Extremar las condiciones de limpieza de cada herramienta o maquinaria antes y después de su uso, sobre todo si son de uso colectivo. Deberán medirnos la temperatura diariamente antes del ingreso a la obra. Mantener medidas de limpieza rigurosas en los espacios de aseo, sobre todo si son compartidos. Si algún trabajador o persona dentro de la obra tiene síntomas sospechosos de COVID-19, se seguirá rigurosamente el protocolo sanitario establecido. De confirmarse que alguna persona haya dado positivo en las pruebas de detección del COVID-19, se debe informar inmediatamente, puesto que se procederá a paralizar inmediatamente la obra y comunicar a todos sus miembros que hayan podido estar cerca o compartiendo instalaciones durante los últimos 15 días. Ante la aparición de síntomas fuera del horario laboral, se recomienda no salir de la casa y no asistir a los centros de salud. En ese caso, comunicarse con la autoridad sanitaria para que brinde asistencia inmediata a través de los números telefónicos de referencia de su ciudad o localidad. A los efectos de evitar aglomeraciones, los trabajadores de las empresas subcontratistas deberán tener diferentes horarios de acceso a la obra, informándose el cronograma de ingreso al delegado y a los trabajadores. Es recomendable poner a disposición del público información sobre la adecuada higiene de manos y la apropiada higiene respiratoria, el manejo de la tos o estornudos ante la presencia de otras personas. A medida que el coronavirus se propaga, también se genera desinformación acerca de la enfermedad. Por ello, es importante saber que el COVID-19 es un virus respiratorio que se propaga principalmente por contacto con una persona infectada a través de las gotas respiratorias que se generan cuando esta persona tose o estornuda, o a través de gotas de saliva o secreciones nasales. Para protegerse, evite el contacto cercano con cualquier persona que tenga fiebre y tos y practique una buena higiene de las manos y de las vías respiratorias. Por el momento, no hay pruebas de que el nuevo coronavirus infecte a las mascotas como los perros y gatos, pero sigue siendo conveniente lavarnos las manos con agua y jabón después de estar en contacto con los animales. No hay remedios caseros ni naturales que puedan protegernos del coronavirus. Tampoco existen medicamentos o antibióticos probados específicos para la infección por el COVID-19. Para reducir la fiebre solo está indicado el paracetamol
Pero ante la presencia de síntomas, es fundamental no automedicarse. Al llegar a casa, intenta no tocar nada. Quítate los zapatos. Si estabas paseando tus mascotas, recordá limpiar sus patitas. Quítate la ropa exterior y metela en una bolsa para lavar. Deja tus pertenencias en una caja en la entrada. Duchate y si no podés hacerlo, lavate bien todas las zonas expuestas. Desinfecta tus pertenencias como el celular, las llaves y todo aquello con lo que mantengas contacto, con agua y jabón o con alcohol. Desinfecta las superficies de lo que hayas traído de afuera antes de guardarlo. Y por último, volvé a lavarte las manos. Otro día escalando a las alturas, queriendo alcanzar el cielo. Es bacán sentirse parte del desarrollo del país, donde crecí y crecen los míos. Y más, si los cimientos serán para toda la vida. Sí, construyo con lo mejor y eso hace que me sienta orgulloso, como se sienten de mí. Barras de acero corrugadas ArcelorMittal. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tengan todos la más cordial bienvenida a este evento denominado Primer Seminario del Sector Construcción frente a tiempo de pandemia. En breves momentos estaremos dando inicio, ¿no?, al evento, como estaba pactado a las 7 de la noche, ¿no?, mientras esperamos que el público se siga conectando, ¿no? Entonces, siempre también recordarles que al momento de ingresar tengan apagados sus micrófonos para cuando empiece la ponencia se pueda escuchar con claridad, ¿no? Les agradezco bastante. Bueno, entonces, en breves momentos estaremos dando inicio. Gracias.
Señores, ¿qué tal? Tengan todos muy buenas noches. A nombre de la empresa Ingeco, Ingeniería y Construcción, les da la más cordial bienvenida a esta quinta y última conferencia virtual dentro del marco denominado Primer Seminario del Sector Construcción frente a tiempos de pandemia. Muy brevemente, antes de presentar a nuestro invitado el día de hoy, quería dar unas breves palabras, ¿no?, con respecto a la situación actual que estamos pasando relacionada con el sector construcción. Como sabrán, la pandemia del COVID-19 ha impactado a muchos sectores, entre ellos el de la construcción, y no solamente al Perú, sino también al resto del mundo. Es difícil hablar de un futuro en la construcción. La pandemia ha demostrado que ningún país ha estado preparado para esta situación que estamos pasando actualmente. Ha hecho daño a muchas familias con la pérdida de sus seres queridos, pero también está haciendo daño a la economía de muchas naciones. Si bien es cierto que muchas economías pueden salir adelante, otras se verán más afectadas. Después de largos días de aislamiento social, ya se ve que poco a poco muchos países han ido levantando las medidas restrictivas y que tratan de volver a la normalidad en la medida de lo posible, siempre cumpliendo las recomendaciones que las instituciones sanitarias de cada país ha prescrito para salvaguardar la vida humana. El Perú no es ajeno ante esta situación, ya que tiene un plan para que de forma escalonada la economía. El sector de la construcción sigue siendo un gran motor dentro de la economía de la nación, ya que soporte del 10 al 12% del PBI y como un gran generador de empleo directa e indirectamente, razón por la cual este segmento es una de las prioridades del gobierno. Ahora bien, ¿qué desafíos depara el sector de la construcción actualmente y después de esta pandemia, como es el COVID-19? Creo que tenemos que continuar con lo planteado en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad por el Ministerio de Economía y Finanzas, que lo que busca es empezar a reducir la gran brecha en infraestructura que tenemos en el país, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y así poder convertirnos en ese país moderno, desarrollado, que todos anhelamos, apoyándonos en la inversión, la investigación, desarrollo e innovación, teniendo planes a corto, mediano y largo plazo. Todo esto en el marco de la sostenibilidad. Bien, señores, esta era una introducción, ¿no?, relacionado a la coyuntura actual que estamos pasando con el sector de la construcción. Bien, entonces, la empresa Ingeco tiene el agrado de presentar a nuestro invitado el día de hoy, como es la empresa Incaferro. La empresa Incaferro, en esta ocasión, nos tendrá como ponente al ingeniero Cristian Jiménez Fernández, especialista en el área de capacitaciones, y en el cual nos brindará un tema muy importante, como es la evaluación de oxidación de las barras colgadas post estado de emergencia. Bien, entonces a continuación daré el pase a nuestro invitado, ¿no? Señorita Damaris, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenida. Señorita Damaris. Sí, a ver, unos minutos, a ver. Espérame. A ver, sí, a ver si se escucha. A ver, un momentito, a ver, para... Mientras... Creo que ahora sí. Perfecto. Listo, ahora sí. Ahora sí, te escuchamos.
Buenas noches a todos, muchas gracias por su asistencia. Un poquito para presentar a la empresa y sobre todo el exponente de hoy. Bueno, nosotros somos Incaferro, mi nombre es Damaris Obando, parte del staff comercial de Incaferro. El tema, bueno, de hoy día, como sale muy bien en la publicidad, es la evaluación de oxidación de las barras corrugadas post estado de emergencia. Bueno, el capacitador, por nuestra parte, es el ingeniero Cristian Jiménez, es nuestro especialista en capacitaciones. Es ingeniero civil, titulado y colegiado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Cuenta con una maestría en gerencia de proyectos de ingeniería de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Además, tiene experiencia en residencia de obras y es proyectista estructural. También es expositor de cursos de perfeccionamiento y especialización de Sencico en Chiclayo. También es ponente en universidades e institutos. Su experiencia laboral ha sido capacitador de talleres e instructor civil del área de capacitación y desarrollo. Actualmente es parte de nuestro staff, es nuestro soporte técnico de Incaferro. Un poquito para hablarles de Incaferro, bueno, nosotros llevamos 12 años ya, somos aliados estratégicos de ArcelorMittal, brindamos soluciones en acero para la construcción civil, ofreciendo barras corrugadas, entre otros servicios ligados a este suministro, a las grandes constructoras del país, contribuyendo al desarrollo del sector y de su gente, ¿no? Actualmente tenemos 7 sucursales en Piura, Chiclayo, Trujillo, Tarapoto, Pucallpa, Lima. Estamos en periodo de expansión poco a poco, a pesar de la difícil coyuntura. Y bueno, de la mano siempre con ArcelorMittal, que es el principal productor de acero a nivel mundial, ¿no? Es el primer principal productor siderúrgico y minero a escala mundial, están presentes en 60 países, con una planilla de más de 210.000 empleados, cuenta con instalaciones industriales en más de 18 países, produce anualmente 114 millones de toneladas de acero a nivel mundial, es líder en el mercado global de acero, automotriz, construcción, accesorios y embales, ¿no? Es nuestro socio estratégico desde nuestros inicios. Bueno, somos número 1 en 5 regiones de 4 continentes. Estamos aquí en Perú hace 12 años, justamente está de la mano con nosotros en una alianza. Somos líder también en Sudamérica. Nuestra barra es diferenciada de las barras comunes, ya les irá explicando el ingeniero Jiménez. ArcelorMittal está en todo el mundo, en las grandes construcciones del mundo, en la Torre Burj Khalifa, en Dubái, en el One World Trade Center, Estados Unidos, en el estadio de Johannesburgo, en Sudáfrica, donde se jugó el Mundial, y en diferentes edificaciones a nivel del mundo, ¿no? En Alemania, en China, en París. Y bueno, aquí en Lima, en Perú, estamos también en Piura, estamos en todo el norte, bueno, estamos con el nuevo Banco de la Nación, participando en la línea 1 del metro, en la remodelación del Estadio Nacional también, en diferentes proyectos también de construcción de vivienda multifamiliar. Actualmente trabajamos con más de 150 constructoras de las más grandes del país, ¿no? Y bueno, sin más, doy pase, bueno, a Cristian Jiménez, que tiene mucha experiencia, sobre todo en el tema que vamos a hablar el día de hoy. Cristian. Creo que por favor si le pueden activar el audio también, probablemente quizás tenga un problema. Miriam. Listo, se escucha, ¿no? Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a la capacitación. Bien, empezamos, ¿no?
Si tuviesen, voy a poner la diapositiva, y si tuviesen algunas consultas, bueno, al final de la capacitación las absolvemos. Bien, ¿se ve la imagen completa? Bien, debido a esta pandemia, muchas de las ejecuciones de las edificaciones se han detenido. Y pues ustedes mismos, los que estamos en campo, no nos ha dado tiempo de dar un adecuado almacenaje a nuestros elementos, ¿no? Muchos de ellos los hemos dejado cual, tal cual están tal cual lo dejamos en el último día. Entonces, de hecho, si vemos el término de oxidación, bien, oxidación viene de oxígeno. Todo elemento que esté en contacto con el oxígeno del medio ambiente tiende a oxidarse. Bien, no solo los elementos orgánicos, ejemplo, el más común, una manzana, ¿no? Cuando partes tu manzana, la parte blanca cambia de tonalidad, señal de que pues hay un proceso de oxidación. También en los elementos metálicos, justo como el producto que nosotros, nuestra compañía vende, pues todo elemento metálico también es susceptible a la oxidación. Bien, entonces, ¿qué es oxidación? Bien, y este tema es vital también. El que hablemos de oxidación acá en el país aún es un tabú. Yo les hago la consulta y ustedes, bueno, ahí mentalmente contéstenme. ¿La oxidación es buena o es mala? ¿Qué opinan? Siempre nos han inculcado desde las universidades, institutos, hasta en el mismo campo, que la oxidación es mala. Eso lo tenemos hasta uno cuando sale a campo, capacita, uno les hace la consulta. ¿La oxidación es buena o es mala? Todos, el 99.9. O sea, sí hay ciertas, pues, personas que sí saben, que conocen un poquito y dicen, pues, me dicen, no, la oxidación no es del todo mala. Pero casi todos te dicen que la oxidación es mala, ¿no? Entonces, vamos a tratar el tema de oxidación y el objetivo de esta capacitación es de que cuando concluyamos, uno, sepamos ver si es buena o es mala la oxidación. O sea, si sigue siendo esto un tabú, ¿no? Otra cosa, ¿cómo evaluamos? Debido a la pandemia, pues todo se ha quedado en stand-by. Y cuando nosotros continuemos con la ejecución de nuestras edificaciones, ¿qué sucede? La clásica, no me vacías debido a que tiene oxidación, ¿no? ¿Y eso qué conlleva? Ojo, que ya con este tiempo de pandemia que hemos tenido inactividad, pues necesitamos eficiencia y productividad en la ejecución de las edificaciones. Entonces, ¿qué sucede aquí? Necesitamos pues tener la documentación adecuada, el sustento adecuado, sustento técnico y normativo de nuestro país que nos ayude a que agilicemos estos procedimientos. ¿Y los hay? Sí los hay. Bien, entonces, empecemos. Oxidación. ¿Qué es la oxidación? La oxidación es una reacción química, ¿no? Como les dije, debido a que se combina, pues, ¿no? El oxígeno del medio ambiente con otros elementos. En el caso de nuestros elementos, tal como de los elementos que empleamos en la construcción, ¿no? Como el que vemos en la imagen, ¿cómo inicia? ¿Cómo inicia la oxidación? Así, en términos sencillos. Pues con un polvillo de tonalidad canela, igualito como un polvillo canela. Así inicia, te habrás dado cuenta, ¿no? Ese es un inicio de oxidación, ¿no? Pues bien, así inicia. Ya sabemos que la oxidación es una reacción química, producto de la combinación del oxígeno con otros elementos, ¿no? E inicia con un polvillo de tonalidad canela. Así inicia. Hasta allí, que quede bien cimentado esto. Pero una cosa es oxidación y otra cosa es esta terminología, descomposición. Entonces, cuando yo te digo, de nuevo te hago la consulta, de un inicio habíamos visto este concepto inicial y te había hecho la consulta, pues, oye, ¿la oxidación es buena o es mala? Pues todavía ahí dudando, hemos definido qué es la oxidación, pero cuando yo te pongo estos dos términos, oxidación y esta terminología que es su sinónimo de descomposición, ¿cuál de los dos es bueno y cuál de los dos es malo? ¿Qué opinan? Allí sí todos, no, esta descomposición es mala. Entonces la oxidación no es del todo, no es mala, ¿no? Esta sí es la mala, esta. Pues bien, entonces ya vamos cambiando un poco la mentalidad. Bien, cuando hablamos ya de descomposición, ¿qué significa?
justo, ya físicamente, visualmente, ya ves que ha habido un cambio geométrico, ¿no? Del elemento. Inclusive, ojo, que esta descomposición, ¿cómo se da? Se da un hinchamiento del elemento, de casi 2 a más de 6 veces su volumen inicial. Y es tan intenso este aumento de volumen que inclusive empuja el concreto. Te habrás dado cuenta, pues, en casas muy antiguas de concreto armado, que cuando a veces haces evaluaciones, ¿no? Ves que está, ves el concreto, pues, saliente, ¿no? O sea, como que algo lo hubiese empujado. ¿Qué ha pasado? Los elementos, el enmallado que está dentro de ellos, ya tiene un proceso de descomposición. Ya ha habido un hinchamiento, un aumento de volumen. Y como les dije, es intenso. ¿Y cómo lo visualizamos? Físicamente, lo visualizamos tal como vemos aquí en esta imagen que estoy indicando. Aquí ya hay un inconveniente y un problema de descomposición del elemento. Esto es lo indeseado. Bien, entonces, esto sí es lo malo. Entonces, ya sabemos. Entonces, tenemos el término de oxidación. Hemos dicho que la oxidación, ¿cómo inicia la oxidación? En cambio, aquí ya estamos hablando de una descomposición, un cambio de la geometría, un cambio físico del elemento, que inclusive conlleva a un incremento de su volumen, ¿no? Y daña, pues, mis elementos como columna, vigas, ¿no? Todo aquel elemento de concreto armado. Entonces, ya tenemos estos dos. Hasta el momento ya queda la duda para los que decían, pues, que el óxido es malo. Oye, no es del todo malo el óxido. Bien. Sigamos. ¿Qué dice la norma técnica, no? Siempre nos basamos en lo que dice nuestro país, la norma técnica, ¿ya? Pues bien, como hemos visto en la presentación inicial, solo que habló Bando, pues nuestra compañía, nuestra empresa, cumple 2 normas técnicas. Acá en el país, en cuanto a la guía de construcción, simplemente hay 2 normas técnicas, ¿no? La común y la de propiedades especiales. La común, pues, es la que todo el mundo te vende acá en el país. Y la de propiedades especiales, pues, me da ciertas ventajas. De aquí vamos a ver qué y cuál de ellas es la que te estoy mencionando. La común son muy buenos a la tracción. Cuando lo tensionamos, ¿no? O lo sometemos a tracción, la norma técnica, pues, de los normales, pues, de los elementos de calidad normal, son buenos a la tracción o a la tensión. El inconveniente es de que ellos no controlan composición química, tampoco no es aconsejable la soldabilidad. En cambio, la de propiedades especiales, que no es tan común, no es tan comercial, ¿qué tiene? Tiene propiedades especiales. ¿Como cuáles? Ellos sí son soldables, son de fácil doblez y son ideales en zonas altamente sísmicas debido a que son dúctiles. Entonces, antes de hablar de normatividad, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Vamos a hacer estas escalas, ¿ya? Ejemplo, vamos a hablar de esta norma 341.31, que es justo la que les mencionaba, la común. Todas las varillas de construcción que te venden acá en el país cumplen esta norma técnica. Y la de propiedades especiales es esta, la 339.186. Si se dan cuenta, al costado dice ASTM A615, que es la Sociedad Americana de Ensayo de Material. Pues bien, a nivel mundial también, solo son dos normas técnicas, o sea, hay 2 calidades nada más. Nuestro país adopta las normas técnicas internacionales y las adaptamos y le cambiamos de codificación. Bien, entonces, la americana A615 nuestro país la adopta y la adapta, y es la que le colocamos la codificación 341.31. Es lo mismo, sino que esta es la internacional y la nacional. Lo mismo sucede con la otra, la que me da propiedades especiales. La A706 internacional, nuestro país la adopta, y acá en nuestro país es la NTP 339.186. Entonces ya sabemos que tenemos 2 calidades, ¿no?, de productos. Bien, y en escalas, ojo, todavía no mencionamos esto. Estamos hablando a nivel de normas de las calidades. Si yo subo un peldaño encima,
estamos hablando de la norma de concreto armado, que es la E60, norma de concreto armado, y si subo, está el Reglamento Nacional de Edificaciones. Entonces, teniendo en cuenta lo siguiente, así nos esquematizamos. Vamos de lo más a lo menos. Reglamento Nacional de Edificaciones, vamos a ver la norma de concreto armado, que es la E60, y debajo de ellas hay muchas, pero vamos a tocar justo de los elementos que estamos mencionando, ¿no? Entonces, la 341 y 339. Entonces, vamos a empezar con ellas. ¿Qué me dice la norma técnica 341.31? De las valías de construcción, pues, de propiedad, las normales, las comunes. Ojo acá, eso es lo que dice nuestro país, las normas técnicas nacionales. ¿Ya? Dice, es idéntico que el internacional, y dice lo siguiente: los elementos con óxido, ojo, óxido, pliegues, irregularidades superficiales o cascarilla de laminación. En términos sencillos, si tiene óxido, o esas escamitas que salen cuando haces el doblez, porque te vas a dar cuenta que cuando hacen el habilitado de tu elemento, bota unas escamas, ¿no? Técnicamente es cascarilla de laminación. Bueno, si ven óxido, cascarilla de laminación, dice lo siguiente en la norma técnica: no son causa de... Exacto. Entonces, si te das cuenta, si tú... ¿En qué me ayuda la norma técnica? Que nadie te puede detener la ejecución de tus vaciados, de tu construcción, si presentan los elementos óxido. Y esto es muy común en nuestro país. Ves que tu columna tiene presencia de óxido, no vacías, pierdes tiempo, pierdes productividad, el avance de obra, pues, surge cambios perjudiciales. Entonces, ¿qué me dice la norma técnica? Ojo, oye, el óxido no es objeto de rechazo, ¿no? ¿Cuál es el condicional, no? ¿Cuál es el condicional? Siempre y cuando su peso, estamos hablando de peso nominal, de aquí vamos a ver lo de peso nominal, siempre y cuando el peso, la geometría, ¿cómo lo ves? Y sus propiedades mecánicas en última instancia, ¿no? De una muestra escobillada manualmente no son menores a los que especifica la norma técnica. Pues estas normas técnicas te dicen, pues, cuánto tiene que tener de diámetro, cuánto tiene que tener de alto las venitas, las grafilas. De aquí vamos a ver las partes del elemento. Entonces, en términos sencillos, mientras tú puedas visualizar continuo y completo tu vena es esa línea, ese elemento longitudinal. Por acá debo tener algunas imágenes. Acá vamos aquí. Esta es la vena, tal como lo ven, esta es la vena, ya, esta es la vena, lo que estamos viendo aquí. Y estas diagonales son los resaltes, o grafilas, los resaltes también, ¿bien? Entonces, si tú ves, por más que esté pigmentado, por más que esté manchado, mientras tú puedas ver continuo y completo tus venas, te dice que lo limpies. Muchos van a decir, oye, ingeniero, pero no has leído bien en la diapositiva, ¿no? Muchas veces van a decir, oye, pero ¿cómo que me dice que no lo limpie? Ojo, aquí solo se limpia, ¿qué cosa? La muestra nada más. Y aquí te voy a explicar cuando yo hago una selección. Entonces, en síntesis, la norma técnica 341.31, que es de todos los productos, ¿no? De una muestra escobillada manualmente, estén de acuerdo a lo especificado en la norma técnica. Y aquí te dice que solo se cepilla, solo se limpia, ¿ya? Solo se limpia, ¿no? Se escobilla manualmente, ¿no? La muestra nada más. O sea, ni siquiera dice que lo limpies. Ojo allí, muchas veces supervisión viene y te exige, pero es un adicional, y no es un adicional de obra y todo eso. Mientras tú ves continua y completa tus venas y tú resaltes, no hay inconveniente. Bien, sigamos. Eso es lo que dice la norma técnica de las propiedades, la norma técnica común, la normal. La de propiedades especiales, o sea, de los elementos que sí son soldables, las valías de construcción que sí son soldables, ¿no? ¿Qué me dice? Idéntico, es idéntico. Los elementos con óxido, pliegues, ¿no?
las escamas no son causa de rechazo, sino cuando su peso, geometría y propiedades mecánicas, ¿no?, de una muestra escobillada manualmente sean tal cual especifica la norma técnica. Entonces, en ambas ya te das cuenta que el óxido no es objeto de rechazo. Bien, entonces hasta ahí ya sabemos, ¿ah? Hasta la norma técnica me dice, ojo, el óxido no es del todo malo. ¿Ya? Siempre y cuando, ¿cuál es la condición? Que pueda visualizar sus venas y sus resaltes continuos y completos, ¿no? Que su geometría, su peso nominal y en última instancia el ensayo de tracción a lo que se someta sea tal cual lo estipula la norma técnica nacional, así que no hay inconveniente. Ya hasta ahí estamos bien conceptualmente. Entonces, ¿qué más me dice? Subimos de nivel, hemos estado en lo más bajo, viendo de las calidades de las materias de construcción. Subimos, estamos hablando ya de la norma de concreto armado, la S-Serie. ¿Ya? Allí que me dice también, me dice lo siguiente, a excepción del reforzado, que es totalmente distinto, ¿ya? Sacamos eso, dice, los elementos con óxido, escamas o una combinación de ambas, dice, es aceptable siempre y cuando, de nuevo, la geometría, pesos de una muestra limpiada con cepillos de cerdas metálicas cumple con las normas técnicas. Entonces, te das cuenta, hemos estado viendo engañados, quizás algunos piensen, ¿no? ¿Qué sucede? El óxido no es objeto de rechazo. O sea, aquí estamos sacando de plano el tabú. Bien. Entonces, sigamos. Eso es lo que me dice ya la norma de concreto armado que engloba las que hemos visto, ¿no? Ya bien, muy bien. Pero esta norma de concreto armado, la E60, es una adaptación del ASI 318. Bien. Es una adaptación del ASI 318. Y el ASI 318, que son los que han investigado y todo, ¿no? O sea, han hecho el fundamento de la norma técnica. Lo bonito del ASI es que te habla de normas técnicas y también comenta en otra columna. Y cuando comenta, no es idéntico, pero cuando comenta dice lo siguiente, y hay algo particular, a ver, no sé si ustedes lo leen, dice lo siguiente. Investigaciones han demostrado que una cantidad normal de óxido aumenta ¿qué? Hace que coja más la mezcla, ¿no? Entonces, ya sabes, entonces aquí te quedas, quizá algunos se queden pasmados y dicen, pues, o sea que el óxido no es del todo malo y más bien ayuda a ¿qué? Ayuda a la adherencia, ayuda a que coja más la mezcla. Entonces, se dan cuenta, hay investigaciones, sí las hay. Yo por ahí tengo unas investigaciones justo que las he, una investigación del ASI, que es la que más. Hay muchas investigaciones, si tú buscas en internet en cuanto a oxidación, hay muchas investigaciones donde lo inducen, pues, ustedes saben que es, son reacciones químicas del anión, el catión, ¿no? Que lo someten, pues, son sometidas, ¿no? A pequeños voltajes y todo, ¿no? Pero bueno, lo que yo he extraído, si ustedes lo solicitan, pues igual se los puedo proporcionar. Está en inglés, pero está entendible. ¿Qué pasa? Los elementos los han sometido, los han colocado al medio ambiente y después de ciertos meses de evaluación, pues han hecho un chequeo de los niveles de oxidación, ¿no? Entonces, pues han chequeado y se ha dictaminado pues que más bien la adherencia es la que se beneficia. Pues bien, entonces, ya sabemos que el óxido más bien tiene un plus, ojo. ¿Hasta qué punto? Pues como una vez más insisto, cuando tú ves continuos y completos tus venas y tus diagonales, tus resaltes, puedes continuar ejecutando el trabajo sin inconveniente. Bien, esto es lo que dice el ASI 318, que es similar, sino que es lo internacional, nuestra norma de concreto armado E60, pues es una adaptación del ASI 318. Bien, entonces ya tenemos un apoyo más. Pues bien, hasta allí ya estamos quedando y definido, ya tenemos el concepto cimentado que cuando te digan, oye, ¿la oxidación es buena o es mala? ¿Tú qué contestas? La oxidación es buena hasta cierto punto. ¿Cuál es el límite? Pues cuando, por más que esté manchado, pigmentado, si tú ves continuos y completos sus venas y sus resaltes, pues continúas el trabajo sin inconvenientes hasta ese punto. Bien, ya cuando estamos hablando de una descomposición, cuando visualmente pues ya hay un cambio, pues de plano que no se usa. Pero vamos a hacer una evaluación, porque también
De boca no podemos hacer un sustento, necesitamos el sustento, ¿no? Y la norma técnica me da muchas, me indican cómo hago el sustento, cómo hago la evaluación. Pues bien, vamos a tener ciertos niveles de oxidación. Ya estamos, les he mencionado que el nivel inicial de oxidación es el polvillo canela, ¿no? Así inicia el polvillo canela. Así iniciamos la oxidación. Pues bien, nosotros pues como siempre tenemos ese contacto en campo y damos soluciones técnicas, ¿no? Teniendo el nivel de óxido, podemos hacer ciertas inspecciones, ¿bien? Y esto yo lo he esquematizado, ¿no? Así en algo sencillo, porque una cosa es que yo te encasille que siempre hagas lo mismo, pero si están en oxidación en estado inicial, el polvillo canela, quizá pues es obvio que su geometría se mantiene intacta aún, entonces no amerita hacer pues simplemente con una inspección visual, se puede dar una solución de un sustento. Entonces, teniendo en cuenta el nivel del óxido, lo he clasificado en 3 etapas o 3 modos de inspección, ¿ya? Tenemos la inspección visual y chequeo geométrico de resalte. O sea, vamos a hacer unas mediciones ahí de los resaltes, de las venitas, de las diagonales, de los resaltes, ¿no? Y la otra es una inspección visual, que también vamos a hacer un chequeo de geometría de las dimensiones y chequeo de peso nominal. Entonces, no te confundas. Empezamos con una inspección visual, la segunda, según los niveles de oxidación, amerita quizá no solo una inspección visual, sino también un chequeo de geometría. Y la siguiente, inspección visual, chequeo de geometrías y también un chequeo de peso nominal. O sea, va incrementándose, ¿no? Entonces se supone que mientras más exigencia necesites es debido a que hay un mayor nivel de oxidación. Entonces, cuando yo elijo hacer solo una inspección visual, del siguiente modo, cuando tenemos la tonalidad canela, el polvillo canela, que así inicia la oxidación. Imagínate el polvillo color canela pegado ahí en tu área de construcción. Ese es el nivel inicial de oxidación, ¿no? Y en algunos casos hay unas manchitas más acentuadas, de tonalidades más concentradas, ¿no? Como tal como habla la diapositiva, indica la diapositiva. Pero ¿qué pasa? Sus venas y sus resaltes o grafilas se visualizan continuas y completas. O sea, yo puedo hacer una inspección visual, simplemente si veo las venas y las grafilas continuas y completas, me basta como una inspección visual, ¿ya? Así quedamos. Pero ¿qué pasa si tenemos el mismo, ¿no? Igual, tengo óxido, ese es cuando tengo el nivel polvillo canela, que es el nivel inicial de oxidación, y manchitas más acentuadas. Pero ¿qué pasa si tengo en todo, yo no tengo en mis elementos que voy a inspeccionar, o yo no tengo esa manchita de color canela, sino que ya pasó, ya eso sí, lo tengo sí muy manchado, ¿no? O sea, con mucha más presencia de manchas acentuadas. Entonces, cuando tengo ese tipo, allí sí voy a hacer, aparte de la inspección visual, un chequeo de dimensiones. Bien, un chequeo de dimensiones, ¿no? También en estos casos el cliente generalmente te solicita, ¿no? Ya tiene esa duda y pues se hace un chequeo, ¿no? Luego viene el siguiente. ¿Qué sucede? Porque muchas veces, si yo me pongo acá en la norma técnica que hemos estado viendo, en la 341 y 339, que es idéntica en cuanto a si es rechazado el óxido o no, en este caso dice que no, dice lo siguiente, ¿no? Que solo se limpia la muestra con cepillo de cerdas metálicas, pero la norma técnica no me dice cuándo yo hago una extracción de una muestra. O sea, la norma técnica me dice, ya sabes que no es objeto de rechazo, pero no te dice el condicional, ¿no? Solo te dice, oye, el condicional es su geometría, peso nominal y como última instancia el ensayo de tracción estén de acuerdo a lo que estipula la norma técnica. Nada más, eso te dice. Y te dice, pues, que la muestra que extraigas lo limpias con cepillo de cerdas metálicas. Pero no te dice cuándo haces la evaluación exactamente. Entonces, ¿cuándo se hace esta evaluación de peso nominal? Pues cuando existe la duda. Por eso decimos, la última fase, el último nivel, o sea, el más meticuloso, dice, se hace una inspección visual, chequeo de dimensiones, ¿no? Y chequeo de peso nominal. ¿Cuándo?
Cuando hay discrepancia de las venas y los resaltes, ¿qué sucede? Que estás haciendo inspección tú y te acompaña pues el residente o supervisión, y tú dices, yo veo continuo y completo la geometría, ¿no? Pero no falta por ahí, dicen, no, esa vena no la veo del todo continuo. Entonces, cuando hay esa discrepancia, vamos a un nivel más. Aparte de la inspección visual, chequeo de dimensiones, vamos a hacer el chequeo de pesos nominales. Es decir, cuando hay discrepancia, allí cojo la extracción, hago la extracción de la muestra, lo limpio con cepillo de cerdas metálicas y ahí es donde yo hago la evaluación de peso nominal. A esa muestra limpiada con cepillo de cerdas metálicas. O muchas veces, entonces, muchas veces en campo se malinterpreta la norma técnica y dicen, no, tienes que limpiarme todo. Si ahí dice que se limpia. No se dan cuenta que ahí dice que solo se limpia la muestra, nada más. Entonces, ya tenemos eso. Tenemos el procedimiento de evaluación, puede ser una inspección visual, si este es un grado de inicial, grado de oxidación inicial y tiene ciertas manchitas más acentuadas. Cuando tengo solo esas manchas acentuadas que están, me ocupan mucho más superficie, pues hago una inspección visual y un chequeo de dimensiones. Pero cuando hay discrepancias, lo mismo que he hecho antes, sino que le adiciono ¿qué? Chequeo de peso nominal. Y allí yo hago la extracción de muestra. Bien, entonces, ya sabemos esto. Sigamos. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Ya hemos visto cuándo hago yo los tipos de inspección, que dependen pues de los niveles de oxidación. ¿Y qué hago en cada uno de ellos? Hacemos lo siguiente. ¿Bien? Cuando hago inspección visual, por ejemplo, ahí en las fotos, este es el polvillo de tonalidad canela, ¿no? Ahí está iniciando la oxidación. ¿Con qué lo puedo sustentar? Suficiente. Una de dos. Quizá la edificación o la construcción está muy lejos de donde estás tú. Se puede hacer mediante un panel fotográfico nomás, ¿no? Si estás cerca, puedes ir también a campo, ¿no? Hay de dos. O lo haces mediante fotos que te envíen, ¿no? O haces un chequeo de campo. Simplemente se constata el nivel de oxidación, ¿no? ¿Y cuál tomas tú? No vas a ponerte valor, pues imagínate, una construcción inmensa. Se toman los elementos más críticos, los más afectados. Ejemplo, en las columnas, esta es la columna C1, es la que está más afectada, ¿no? Entonces ya, del columna del segundo piso, voy a coger la columna C1, ubicada en los ejes tal y tal, que es la más afectada. A esa le evalúo, porque es la más crítica. Entonces, se toman pues las fotos, o en todo caso que te envíen las fotos y se hace una evaluación. Cuando estamos a este nivel de oxidación no hay inconveniente, se puede sustentar nada más. Mediante una inspección visual, y es obvio que en tu documentación va ahí, se le adjunta el panel de fotos, ¿no? Entonces, ya sabemos esto. Cuando hago una inspección visual, ¿cómo lo sustento? Y puedes sustentarlo con un panel de fotos que te envíe. Bien, sigamos. Cuando hay una mayor, hay mucha más cantidad de esas tonalidades más acentuadas, poquísimo polvillo canela, o sea, ya está aumentando un poquito más el nivel de oxidación, pues de nuevo se hace una inspección visual, ahí sí se tiene que constatar en campo, sí o sí, en el inicial, hasta con fotos que te envíen, lo sustentas, pero aquí en este nivel no, ya necesitamos campo, ¿no? Y chequeamos las dimensiones. ¿Qué me pide para el chequeo de dimensiones? Vamos a chequear los diámetros, ¿no? Por ejemplo, aquí en la foto estamos chequeando el diámetro. Este instrumento aquí vamos a ver al detalle cómo hago las mediciones, porque también una cosa que yo te diga, mira, mides esto, y tengo que yo explicarte cómo haces la medición, qué instrumentos usas. O sea, de eso se trata, que acabada la capacitación tengamos las herramientas para que agilicemos pues la construcción en nuestro país. ¿De qué vale que yo te exponga, sabes qué? Se hace esto, 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 y ya ves tú cómo lo haces? No, de lo que se trata es que demos soluciones, porque ese es también nuestro eslogan como compañía, soluciones, ¿no? Bien, sigamos. Como hemos dicho, ¿cómo hacemos el chequeo? Se constata el nivel de oxidación, ¿no? Igualito, se toma en cuenta el elemento más afectado por el óxido. Y para tener en cuenta lo siguiente, siempre los diámetros más pequeños son los que se oxidan más, son los más susceptibles a la oxidación. ¿Bien? Bien. Entonces, estos elementos más susceptibles, ejemplo de una columna, quizá el estribo, pues no es el más. Entonces, ¿qué hago? Se hace pues de los elementos más afectados, se emplea pues el vernier, ¿no? Se mide pues los resaltes, ¿no? O las diagonales, las grafilas, ¿no?
¿no? Y también los diámetros. Y aquí también te voy a enseñar cómo se miden los diámetros, ¿no? Y lo que tú mides, la medición que bota el instrumento, pues lo justificamos mediante una foto tomada, tal como vemos allí, en la imagen. Cuando existe la discrepancia, como que, oye, no, yo no veo la vena continua, completa, o se pierde quizá, ya me salte. Entonces, cuando tenemos ese tipo de inconvenientes, vamos a un nivel más, ¿no? Igualito, esa inspección de campo, necesitamos ir a campo sí o sí. Se constatan para constatar el nivel de oxidación, ¿no? Y a los elementos más afectados, igual, ¿no? Se hace el chequeo geométrico de los resaltes y diámetros. Y aquí es donde extraemos la muestra, ¿no? Se extrae una muestra y esa es la que le vamos a dar un tratamiento especial, solo la muestra se limpia y lo pesamos en la balanza y todo se queda, pues, queda, eh, queda, pues, plasmado en un panel de fotos, ¿no? Ejemplo acá. Sola, de una sola diagonal, de un solo resalte, vas a obtener tres medidas. Esas tres medidas, las promedias, ya tienes la medida promedio de uno solo. Es obvio que en campo solo haces las mediciones, ya después en gabinete hacemos pues el promedio, ¿no? Sino que te estoy explicando el total, ¿bien? Entonces vas a hacer tres mediciones. Este es de una sola, ojo, de una sola. Ejemplo, este es un ejemplo, ¿no? Esta es la medición en el punto 1/4. Luego usted viene la medición en el punto medio, ¿ya? Y aquí viene la medición en el punto 3/4. Estoy hablando, ojo, no estoy, muchos se confunden acá, mi ingeniero, esto a este nivel, luego a este nivel y medio y a este otro nivel, ¿bien? Entonces se hacen estas tres mediciones y se hace el promedio. Este es el alto de una sola, de un solo resalte, ¿ya? Este es el uno solo. Pero para que sea válido, según norma técnica, tenemos que hacer tres. Entonces, haces el promedio de uno solo, luego haces el promedio de otro y el promedio de otro. Y vuelves a promediar. Y ese es el alto que vamos a hacer de evaluación. De nuevo, para que no te confundas, ¿no? De una sola diagonal hacemos tres medidas, tal como ves allí en la imagen. Y obtienes un promedio, que es el alto de una sola. Y haces el mismo procedimiento tres veces, a distintas diagonales. Y sacamos el promedio, solo de tres. ¿Y eso con qué lo chequeamos? Con lo que me manda norma técnica. Porque en un inicio habíamos dicho, siempre y cuando esté de acuerdo a lo que diga norma técnica. Entonces, lo chequeamos. La 341.31 dice lo siguiente, ¿no? Ejemplo. El alto promedio de los resaltes. Imagínate, para el de media pulgada, ponte, el de media pulgada hasta acá, el de media pulgada, ¿cuánto tiene que tener de alto? 0.51 milímetros. 0.51 milímetros. O sea, menos de medio milímetro. Entonces, siempre tus medidas que obtengas, o sea, la medida promedio, ¿no? Tiene que ser mayor o igual que lo que manda norma técnica. Si estamos encima, excelente, estamos cumpliendo. Igual sucede acá. ¿Por qué yo hago el chequeo de estas dos normas técnicas? Bueno, es debido a que el producto que nosotros comercializamos acá en el país
cumple las dos normas técnicas en uno solo, o sea, somos de alta calidad. Debido a ello es que nosotros hacemos el cotejo con estas dos normas técnicas. Si estás usando, pues, productos que solo te cumplen la norma técnica común, solo basta con que cumpla la norma técnica 341.31. Pero en nuestro caso, como somos más exigentes, chequeamos con las dos normas técnicas, ¿no? Porque eso es la normatividad que cumplimos. Entonces ya sé cómo chequeo si está bien, estamos cumpliendo la geometría de los resaltes. Entonces con esto yo chequeo. ¿Cómo hago la medición del diámetro? A ver, y esto también, muchas veces en campo, y hasta a veces uno, a veces ¿no? Siempre hay personal del cuerpo técnico que dice, pues a ver si el patita sabe, ¿no? En campo. A ver tú, mídeme cuánto tiene de diámetro la varilla de construcción, y muchas veces desconocen el cómo lo medimos. Y ahí te voy a poner un ejemplo sencillo. Así es un elemento, así, tal como lo ves. Como ves así, la sección de la realidad. Así es. Ojo acá, así es. Pero si tú te das cuenta en las tablas, hablamos de diámetro. Diámetros, tal como te estoy señalando aquí. Un diámetro. El diámetro es una circunferencia. Pero esto es algo ideal. La realidad es otra, es un monstruo. Esto no es una circunferencia. Pero ¿qué pasa? Aquí hablamos ya de un diámetro. Entonces, todo lo que vemos en tabla es una idealización. ¿Bien? Es una idealización matemática. Entonces, como es una idealización matemática, este diámetro del que hablamos simplemente es el promedio entre lo más bajo, o sea, la zona lisa, y lo más saltante, que puede ser las venas o los resaltes. Entonces, ese diámetro nominal es un promedio. Es por eso que cuando a ti te manden a hacer el chequeo de diámetros, siempre lo mides entre las venas o entre los resaltes o entre las diagonales. Nunca lo hagas de la zona lisa. Si tú lo haces de la zona lisa, pues vas a estar debajo del diámetro promedio, que es el diámetro nominal. ¿Entiendes? Entonces, teniendo en cuenta ello, ya sabes cómo voy a hacer la medición. Y la norma técnica dice lo mismo, dice aquí. ¿Qué vas a usar? Un vernier o piedra rey con una precisión de 2 centésimas de milímetro, y obvio que tiene que tener certificado de calibración, y se mide entre las venas o entre los resaltes. Entonces, este es el modo adecuado como hacer la medición. Si mandas todo a tu personal y ves que estás midiendo la zona lisa, no, tu patita no sabe, la clásica, ¿no? A veces lo hacen hasta como chequeando si sabes o no sabes. Bueno, este es el modo adecuado. ¿Qué me dice la norma técnica? Simplemente tengo que hacer la medición de 2 diámetros, nada más. O sea, de un mismo elemento mides en 2 zonas, suficiente. Ese es el promedio y obtienes el diámetro. Ejemplo, como vemos aquí. Este es de 3/8, que es el estribo que está más afectado de la oxidación de esta columna. Entonces, aquí lo estamos midiendo entre las venas, ¿no? Medición entre venas, y aquí estamos haciendo la medición entre las grafilas o los resaltes, ¿no? Entonces, si te das cuenta, ahí hemos combinado los dos, estamos midiendo la de media, y hacemos el promedio, que sale 10.6 centésimas de milímetro. Entonces, y esto es de ojo, aquí ya estoy cumpliendo esto, que estoy haciendo estas dos mediciones. Automáticamente hago el promedio y lo chequeo con lo que me manda la tabla. Ejemplo, para el de 3/8 tiene que medir como mínimo 9.5 milímetros. Acá está midiendo 10, o sea, estamos encima, ¿no? Igualito, para la norma técnica de la 341, que es la común, de propiedades especiales, también idéntico, ¿no? ¿Cuánto tiene que tener de diámetro el de 3/8? 9.5. Entonces vemos que en ambas normas, que es idéntico las dimensiones, ¿no? Es 9.5, nosotros estamos encima. ¿Estamos cumpliendo? Sí, estamos cumpliendo ambas normas técnicas. Entonces pasa. Sigamos. ¿Cómo hago el pesaje nominal? Bien. Y aquí sí ya hablamos de normas técnicas. ¿De qué digo? Aquí sí hablamos de la muestra, disculpen. Pues bien, ¿cómo se hace esta extracción de la muestra? Se hace lo siguiente. Se saca, ejemplo aquí, de este mallado que vemos acá, se extrae pues la muestra, que es un metro lineal. Y ojo que esto está colocado ahí. ¿Y cuánto tiene que tener de precisión? Mides con tu wincha o flexómetro, mides un metro lineal, tienes que tener una precisión de más o menos 1 milímetro, así me manda la norma técnica. Bien. Y esa muestra, ¿qué haces con esa muestra? Primero aquí vamos a ver paso a paso, ¿bien? Tienes que tomarle foto a la marca del producto, en este caso es nuestro producto, ¿no?
luego haces una foto donde ves de la zona donde está y ves una foto más de la extracción, ¿no? Por ejemplo, aquí se está tomando una muestra de un elemento de 5 octavos y de 1 metro de longitud. Luego, ¿qué se hace? Aquí, tal como dice norma técnica, solo se limpia con cepillo de cerdas metálicas la muestra, nada más. Así que cuidadito aquel que te diga, oye, límpiame toditito. Si estás todavía con oxidación inestable aceptable, pues si te das cuenta, la norma técnica ni siquiera te está mencionando lo de movedores de óxido ni nada de otros líquidos, ¿no? O sea, eso hay que tener en cuenta. Entonces, se hace la limpieza con una escobilla de alambre, se hace la limpieza, luego se hace, después que hace esta limpieza, se pasa pues una franela para sacar los excedentes y luego se procede al pesaje. Ejemplo, este elemento de 1 metro lineal de 5 octavos, ¿cuánto pesa? 1.5, ¿no? Un poquito más de 1,5 kilos, ¿no? Esto es, ojo, que también la balanza tiene que tener una precisión de 1 gramo, ¿ya? Entonces, lo chequeamos. ¿Con qué chequeamos esto? Por ejemplo, la de 5 octavos. Y ojo acá, la norma, acá hay algo particular también. La norma técnica me dice, pues, cuando tú chequeas los pesos nominales te dan un colchón. O sea, no, o bien pesas, ¿cuál es la tolerancia? ¿Cuánto te acepta la norma técnica en cuanto a pesos nominales? Tú sabes que el peso nominal es cuánto pesa el elemento según el diámetro de tan solo 1 metro lineal. Ejemplo, el de 3 octavos, si veo la tabla, ¿cuánto es su peso nominal? Pesa 0.56 kilos por metro. O sea, 1 metro lineal pesa 0.56. El de media pesa 0.994, casi 1 kilo. O sea, 1 metro lineal de mi varilla de media pulgada pesa casi 1 kilo. Imagínate la de 9 metros, va a pesar casi 9 kilos. ¿Bien? Entonces, ya que hay algo particular, la norma técnica me dice, en cuanto a pesos nominales, puedes estar a lo mucho, tiene que estar debajo, o sea, ¿cuál es la tolerancia que te da? Está bien, tú puedes pesar menos, te dice, pero ¿hasta cuánto menos? Hasta un 6% menos puedes pesar. Si pesas mucho menos, te excedes de ese límite, no pasa eso. O sea, te está diciendo que tú puedes pesar hasta un 94%, se está diciendo. Hasta un 94%. O sea, puedes pesar menos, ¿cuánto? Hasta la tolerancia máxima, debajo, hasta un 6% de su peso. Eso dice la norma técnica 341 y la 339 también. Hay tolerancia, sí, hasta un 6% debajo. Entonces, vamos a ver acá, habíamos extraído la muestra de 5 octavos y vamos a ver cuánto pesa la de 5 octavos. La de 5 octavos pesa 1.552. Ojo, y acá pesa 1.506, entonces si te das cuenta está pesando menos. Vamos a ver qué tan menos está pesando. También la norma 339 de propiedades especiales es 1.552, que es idéntica, ¿no? Entonces, hacemos lo siguiente. El diámetro de 5 octavos, el peso nominal en campo obtenido después de la extracción de la muestra es de 1.506, ¿no? El peso nominal, kilos, metro lineal. El peso nominal según ambas normas técnicas. Te digo que nosotros hacemos doble evaluación por las dos normas técnicas que cumplimos. Es 1.552. ¿Cuánto debajo estoy de esto? Estoy debajo en un 2.9. Estoy debajo. Y la norma técnica, ¿qué me dice? Que yo puedo estar a lo mucho un 6% debajo. Yo estoy debajo 2.9. ¿Estoy cumpliendo? Sí estoy cumpliendo. Porque si yo aquí esto fuese, imagínate que me hubiese pesado una variación de peso de un 7%, ahí sí ya no va, porque me estoy excediendo el 6%. En este caso yo solo estoy por debajo 2.9 y tengo un colchón de 6. Entonces sí estamos cumpliendo. ¿Se puede seguir ejecutando el trabajo sin inconveniente? Sí se puede seguir ejecutando el trabajo sin inconveniente, ¿no? Entonces, así es como hacemos las evaluaciones. Por eso es que en el esquema, como lo hemos colocado aquí en las diapositivas, es el siguiente: normatividad, luego el proceso de evaluación, ¿no? Que cuando hago una inspección visual, cuando hago una inspección visual con chequeo dimensional, cuando hago inspección visual, chequeo dimensional y chequeo de peso nominal, ¿no? Tú sabes que la inspección visual se puede hacer solo mediante fotos o una inspección en campo suficiente.
cuando estamos en inicio de oxidación, cuando hacemos un chequeo, inspección visual y chequeo dimensional, pues hay una tonalidad mucho más acentuada, así que te ocupan mayor superficie del elemento, ¿no? Y ahí pues usas ya los instrumentos de medición y se toma foto de todo lo que se lee, y cuando ya hay discrepancias en cuanto a continuidad de venas, de las diagonales, pues ahí ya hacemos pues igualito, dimensiones, chequeo visual y aparte un chequeo de peso nominal, ¿bien? Y para esto se usa pues ya la balanza como elemento adicional. Y aquí te estoy enseñando pues cómo haces el chequeo de las diagonales, los resaltes, se hacen 3 mediciones de uno solo, y luego de esos se hace el promedio de los 3 que sacaste. O sea, promedio del promedio, solo de 3. Bien, y eso se chequea con las normas técnicas, en nuestro caso ambas, y que el diámetro nominal es una idealización y se mide entre venas o entre las diagonales, y también, ¿no? Solo chequeas 2 diámetros nada más, se hace el promedio y se hace un chequeo con la tabla. Y en cuanto a la balanza, al pesaje nominal, ahí se extrae la muestra de un metro lineal, se hace una limpieza, se hace un pesaje, y se chequea y hay un colchón que puede estar debajo hasta un 6%. Entonces, de ese modo estoy evaluando. Acá hay algo particular, no sé si se han dado cuenta, y también hago un pequeño hincapié aquí. Entonces ya tenemos las condiciones, cómo yo hago las evaluaciones del siguiente modo. Si te das cuenta, voy a hacer, no puedo hacer un zoom acá. Ahí está. Este es el producto que nosotros comercializamos. Las normas técnicas, ejemplo, la que hemos estado hablando, la 341.31 y la 339.186, bueno, las normas técnicas se actualizan cada 5 años. La última actualización de las normas técnicas, bueno, en ese sentido, la 341 y 339, se ha dado pues en el 2018, y la norma técnica dice lo siguiente, que ustedes como clientes tienen que chequear la calidad, o sea, qué normas técnicas cumplen los elementos. Y la norma técnica indica pues que si cumple la 341.31, que es la normal, debe llevar una N el elemento. Si te das cuenta, aquí está la N. Y si cumple la 339.186, que es la de propiedades especiales, se coloca una S. Y yo te he dicho pues en todo momento que el producto que comercializamos cumplen las dos. Entonces tú te das cuenta, acá tenemos el NS. Somos los únicos acá en el país que cumplimos las dos normas técnicas en un solo elemento, en todos los diámetros, ¿no? O sea, en calidad somos un producto de alta calidad. Bien, es por eso que cuando yo hago mi evaluación, yo siempre estoy evaluando ambas normas técnicas, porque la exigencia es más, ¿no? Entonces, debido a ello, ¿no? Así es. Y también la condición del país, ¿no? Justo aquí este 60 es el límite de fluencia. Muchas veces en campo lo confunden. ¿Cómo así? Del siguiente modo. Muchas veces tú le dices al maestro, la gente, ¿no? Lo que la gente de campo te dice, pues, ¿qué significa el grado 60? Y automáticamente dice, no, es el grado de doblez. No, es totalmente distinto. Tiene la misma terminología como terminología, pero el significado es totalmente distinto. Ese 60 que ves ahí equivale a 60.000 PSI, ¿no? O sea, en términos sencillos, ese 60 es 60 kilo PSI. Lo que si lo cambiamos es 60.000 libras entre pulgada cuadrada. Que si lo cambio a unidades conocidas es 4.280 kilogramos entre centímetros cuadrados. Es el límite de fluencia. ¿Ese 60 qué es? El límite de fluencia. En términos sencillos, si dice 60, sí lo puedo usar en el país. Bien, también está pues en este caso el nombre de la compañía, las normas técnicas que cumplen y la medida, ¿no? En este caso 5 octavos. Bueno, de este modo también les va a ayudar a identificar los elementos. Y esto pide la norma técnica, no es que yo te esté diciendo que todos tienen que tener la norma técnica, te dice eso, te indica ello, ¿no? Pues bien, entonces, bueno, aquí he hecho un pequeño esquema de cómo hacemos la documentación. También es una cosa que yo le diga, mira, algo así, y ahí tú ves cómo lo haces. ¿No? Siempre es bueno dar ciertas pautas, quizá ustedes de ahí lo pulen. ¿De qué se trata esto? Que agilicemos nuestra ejecución de edificaciones que se han quedado en stand-by o construcciones, que lo hagamos esto más ágil, por el bien del país, ¿no? De eso se trata.
Entonces, sin afán de protagonismo, no, la información se comparte y de eso se trata. ¿Qué se necesita? Solo como esquema didáctico nada más. Pues el encabezado, ¿no? Para quién va, quiénes lo hacen, yo lo hago, ¿no? O el departamento de calidad, el asunto, inspección de los elementos, ¿no? La fecha, sí, es una pequeña introducción, ¿no? En el encabezado va la numeración de la documentación, los datos de la inspección, y empezamos con la normatividad, la previa, ¿no? Todo el marco conceptual, qué normas estás usando. En nuestro caso aquí, como nuestra ficha técnica habla de ambas normas de modo sintético, por eso es que le colocamos lo que indica pues nuestra ficha técnica, ¿no? Que es la combinación de ambas normas técnicas, ¿no? Se hace un resumen de datos, ¿no? Esto es un resumen de datos. Luego se hace la comparación, lo que es el resumen de datos, ahí pone las fotos que has tomado con tus medidas, pues, ¿no? Luego haces el resumen de datos, un compilado, ¿no? Del elemento tal, midió la vena tanto, el que digo, el resalte, el diámetro midió tanto, el resalte midió tanto. Y luego haces la comparación de resultados. Lo chequeas con lo que dice norma técnica. Norma técnica para el diámetro tanto debe estar mayor que tanto. Entonces chequeamos y vemos si va o no va. Y luego viene la conclusión, ¿no? Siempre es bueno que tener en cuenta que, ojo, que la norma técnica ni siquiera dice que lo limpies, eso, ¿no? O sea, ¿qué pone en tu conclusión? Se puede proceder con la construcción, con la ejecución, sin inconveniente alguno, ¿no? Vienen los anexos. ¿Qué puedo hacer en los anexos? La norma técnica. Si en un inicio lo has cogido la normatividad como modo, marco conceptual, ya en anexos es un extracto de pantallazo de la norma técnica que has extraído, ¿no? Y también hay que poner la firma de quienes hacen en la documentación. Y ojo, siempre cuando vas a inspeccionar, haz una lista, un formato de asistencia, porque también constate, pues es un documento que constata que, oye, sí, estuvo presente fulano acá conmigo, ¿no? Es algo así, ¿no? Ejemplo aquí, como les dije, ¿no? Reporte fotográfico, hemos hecho una inspección visual. Esto solo meditaba en este caso de documentación, solo una inspección visual, pero el cliente, pues, se mostraba, pues, ejemplo esto, ¿no? Lo que vemos acá, imagen 4. ¿Qué es? Ya teníamos que hacer una inspección visual y una medición, ¿no? Y acá hicimos, pues, el procedimiento del peso nominal, delante de la supervisión, delante de todos, ¿no? Y pues se hace una tabla de síntesis, ¿no? Aquí estábamos debajo 1.71 y no hay problema porque teníamos un colchón de 6%, ¿no? Y las recomendaciones, conclusiones. Y en los anexos, pues, el extracto de la norma técnica, ¿no? Justo tal como te indico allí, ¿no? Igual acá, lo que dice el ASI, lo que te decía, pues, que el óxido en cantidades normales aumenta la adherencia. Luego viene, pues, certificados de calidad de la balanza, del vernier, del pie de rey, ¿no? Cosas así. Entonces, y acá, ya antes de concluir, viene, antes de que me hagan la consulta, y yo me la hago y también me adelanto a ustedes, no falta aquel que me diga, ya, tú me estás aconsejando que haga mi vaciado con niveles de oxidación, ¿no? Niveles aceptables de oxidación. Viene la consulta, ¿qué me garantiza, pues, que ese óxido no conlleve a una descomposición? Porque si hay óxido, es obvio que hay probabilidades de que mucho más adelante, no digo que mañana, pero mucho más adelante, haya, pues, inconvenientes con problemas de descomposición. Pues bien, ojo, y ojo acá, tú te das cuenta cuando caminas en la calle, la gente cuando deja sus mechas, las mechas, las dejan expuestas. ¿Y ustedes qué creen que hay? ¿Está bien o está mal? Si hemos hablado de un inicio que el óxido viene de oxígeno, todo elemento que está en contacto con el oxígeno del medio ambiente tiende a oxidarse, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Lo estamos dejando expuesto por las mechas. Eso no es un buen proceso constructivo. ¿Cuál es lo ideal? Lo ideal, si yo me pego al papel, normatividad y todo, lo ideal es que hagan vaciados, o sea, que vacíen esa columneta con mezcla de baja calidad. Pero yo te digo, ¿todos lo hacen? No, porque si todos nos pegáramos al papel, tú cuando camines en la calle, pues en los techos de la casa deberías ver todos columnetitas vaciadas. Pero nadie lo hace así. Entonces, quien me cuida, ¿cómo evito la oxidación o el avance de oxidación? Aislando a mi elemento del oxígeno del medio ambiente. ¿Y quién me ayuda a ese aislamiento? La mezcla. La mezcla es ideal para aislarte, pues,
a tus elementos del ambiente, del medio ambiente. Entonces, pero tú dile eso a tu cliente, ya imagínate en autoconstrucción. Yo le digo a mi cliente, y ¿sabes qué? Tienes que comprar tu bolsa, tu agregado, pues voy a hacer mezcla de baja calidad, porque cuando continúes la ejecución de tu edificación, demueles esa columneta y limpias con cepillo de cerdas metálicas y continuamos. ¿Qué te va a decir? No, que no voy a invertir en algo que de ahí lo voy a hacer una demolición, ¿no? Es antieconómico, te dice. Entonces, ¿nosotros qué aconsejamos? Así, algo sencillo. La mecha que dejas, se le coloca un tubo de PVC de mucho más diámetro y más alto, y en ese espacio se le hace el vaciado de una lechada de agua con cemento. Y de ese modo evitamos que continúe, que se conlleve a una descomposición. ¿Bien? Entonces, eso no hay problema. Tú puedes vaciar con niveles de oxidación en cantidades adecuadas, normal. Lo único que hay que tener en cuenta, pues, el tratamiento adecuado de las mechas. También tenemos, ojalá, bueno, yo ya me adelanto, nos inviten en más ponencias, tenemos que hablar, pues, en longitudes de empalme, si están bien las mechas que me dejan. Es una infinidad y un tema muy bueno, ¿no? Aquí en este tema en construcción a mí me encanta la construcción, estoy dedicado a la construcción desde los 11 años, como muchos de ustedes, 11 años de edad, ¿no? Hace 11 años, cuando tenía 11 años de edad, porque estudié en un colegio politécnico y desde ahí me gustó la construcción civil. Y imagínense, esto es apasionante, la construcción, y lo bueno que en construcción todo tiene solución, ¿no? Todo tiene solución y para eso estamos nosotros. Y nuestro objetivo es que tecnifiquemos la autoconstrucción, porque es casi el 60, un poquito más del 60% acá en nuestro país. Necesitamos tecnificarlo, necesitamos que la industria de la construcción salga a la palestra, sea mucho más eficiente, ¿no? Y siempre estamos prestos que cuando nos llamen, estamos pues prestos a que difundamos pues, los conocimientos, ¿no? ¿Sí? De mi parte, la capacitación ha acabado, estoy muy agradecido y ojalá pues haya sido algo muy bueno y sustancial lo poco que hemos hablado, ¿no? Muy amables. Listo, ingeniero Cristian. Muchas gracias por su participación. Excelente. Sí, muchas gracias, Cristian, por tan ilustrativa explicación sobre la evaluación de la oxidación de varas corrugadas. Antes que empiecen con sus preguntas al público, por favor, recordarles que, bueno, tenemos nuestras redes sociales, nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en YouTube también. Y si es que tuvieran alguna consulta adicional, requerimiento, estamos dispuestos a sus comunicaciones en este número de contacto de la supervisora comercial para cualquier otro requerimiento, ¿no? De mi parte, hasta aquí llego y le doy pase a los especialistas de INGECO para que puedan proceder con la parte de preguntas. Sí, muchas gracias, señorita Damaris. Bueno, ingeniero Cristian, agradecerle por su participación, excelente, muy interesante el contenido que nos ha brindado el día de hoy, ¿no? Nos ha enriquecido bastante, ¿no? Agradecerle a usted, a la señorita Damaris también, a la empresa Incaferro por su participación el día de hoy. Bien, vamos ahora sí a pasar a la ronda de preguntas por parte del público. Si tuvieran, está habilitado el chat para que puedan hacer sus preguntas y pueda ser respondido por el ingeniero. A ver, acá nos dice el señor Nelson Paredes, nos dice: muchas gracias, ingeniero. Esperamos que pronto nos comparta más información del sector construcción. Sí, Nelson, no te preocupes. Ojo, si tenemos, disculpa que te corte, si tenemos, no sé, entre los participantes estudiantes, ¿saben lo que nos falta aquí en el país? Estudios de oxidación. ¿En qué sentido? Mira, así como un adelanto, ya se está haciendo una serie de criterios de evaluación de los elementos, ya a nivel de normatividad. Bien, sería bueno que hagamos estudios de oxidación. ¿En qué sentido? No hace falta pues que simplemente en distintas zonas del país podemos hacer pues estudios de oxidación. Ejemplo, Chiclayo, ya que me pongan mis elementos junto a la playa, otros junto, no sé, a climas con mucho sol y así.
y empecemos a ver los niveles de oxidación, de aquí a tantos meses, cómo va cambiando los elementos. Y luego de esas muestras hacer ensayos de tracción, porque, ojo, el ensayo de tracción que no lo he mencionado, se hace ya en última instancia, cuando ya empezamos a pelearnos con supervisión, a lo mucho, ya, yo digo que sí, mi norma me avala y supervisión dice que no, a lo mucho, en última instancia se hace ya el ensayo de tracción en los elementos ya que están con presencia de óxido, ¿no? Ese es ya como última instancia, pero nunca se llega, casi nunca se llega a ese extremo, ¿no? Y sí, necesitamos de estudios de oxidación, sería bueno que se pongan en contacto, ustedes mismos como INGECO, ¿no? Que impulsen eso, ¿no? Estudios de oxidación en los distintos estudiantes, ¿no? O de institutos, universidades, ¿no? Eso es lo bonito de la construcción. Gracias, Noel. Disculpen que me emocioné. No se preocupe, más bien, gracias. Bien, por acá en la red, en el Facebook, Sí. nos han preguntado, nos han hecho unas preguntas, por ejemplo, la primera de ellas, dice, ¿qué técnicas podemos usar para prevenir la oxidación del fierro, ¿no? Del acero corrugado? Bien. El buen almacenaje es una práctica así top. El buen almacenaje, evitar el contacto con el suelo, evitar el contacto con humedad, siempre ponerle pues encima parihuelas o tacos, ¿no? Tacos, colocarlo pues con manta plástica y encima y que esté bajo techo, ¿no? O sea, no basta con la manta plástica, sino también que esté bajo techo. Eso en cuanto, en otros países existe otra terminología. En España le hablan, de ejemplo, las mallas proyectadas. Si yo veo ese concepto acá, estamos hablando de, no sé, ejecución de proyectos, ¿no? Algo así. Cuando ellos hablan, los españoles, de mallas proyectadas, ellos tienen un aditivo epóxico, un polímero que hace el modo de pintado del elemento. Prácticamente es como una capa de goma que se le unta a todo el elemento, ¿no? Claro que ellos han hecho sus ensayos y todo, han hecho ensayos de adherencia. Es que ellos sí tienen esa normatividad que habla de ensayo de adherencia. En nuestro país no está normado, no hay ensayo de adherencia normado, ¿no? Ese es un tipo, bueno, en ellos sí, pero acá lo principal es el almacenaje adecuado. Suficiente con eso. Muchas gracias. Bien, la otra pregunta que nos hacen vía Facebook dice, ¿cómo proteger el acero corrugado expuesto en la construcción? Sí, como les habíamos dicho en un inicio, es hacer quien te cuida, protege muy bien en la buena mezcla. Y también acá hay que tener en cuenta, ya que hablamos de mezcla, hay que saber hacer la elección adecuada del cemento. Muchas veces nos dejamos llevar por cuestiones de publicidad. Tú tienes que tener en cuenta que existen tipos de cemento, ¿ya? Tipos de cemento. Y justo hago hincapié en ello. Existen distintos tipos de cemento, ejemplo, el cemento tipo 1. Tú busca en la bolsita, ahí dice tipo 1. Los cementos tipo 1 son cementos de secado veloz. Pero lo malo de los cementos tipo 1, que cuando trabajan solos, o sea, sin aditivos, son muy susceptibles a que entren dentro del elemento, pues sales, la humedad, o sea, no son buenos contra la humedad. Si tú vas a usar un cemento tipo 1 en cimentaciones, de hecho que vas a tener inconvenientes, ¿no? Actualmente, miren, así, tenemos la clasificación de cementos de modo muy didáctico. Tenemos los cementos propiamente dichos y los cementos aditivados. Los cementos propiamente dichos es el cemento tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5, pero aquí en el país solo el comercial es tipo 1 y tipo 5. ¿No? Tipo 5 es lo ideal contra las sales de humedad, ¿no? Es el top. Pero existen también los cementos aditivados, que también nos ayudan, son como un suplente. Ejemplo, si yo hablo de humedad y sales, de más a menos, tenemos el cemento tipo 5, que es el top. Un buen suplente del cemento tipo 5 es el cemento tipo HS. H, que es sigla en inglés, high, ¿no? S, sales y sulfatos. HS, alto contra las sales y sulfatos. Es un buen suplente del cemento tipo 5. Es una alternativa, un buen suplente del cemento tipo 5. No tienes plata para el cemento, ya empezamos ya, no tienes plata para el tipo 5, usas el HS. No hay presupuesto para el HS, usas el cemento MS, que es resistencia media contra las sales. No, tampoco, no puedes el MS, el 1P, que es el puzolánico, sino que el puzolánico tiene una tonalidad de acabado color de ladrillo, que muchas veces, de arcilla, que muchas veces no les gusta. No hay para el 1P, le usas el 1PM. No tiene para el 1PM, métele pues una bolsa plástica. Lo ideal es que actualmente existe una gama, una infinidad de alternativas, ¿no? Y siempre ahí tenemos de más a menos. ¿Sí? ¿Otra consulta? Sí, a ver, acá nos dicen, ¿cuánto es la vida útil de una varilla de construcción?
No, mira, se habló como edificación, una edificación tiene una vida útil de 50 años, óptimo, ¿no? Como un auto, te piden pues, 3 años de garantía, te dicen 3 años sin problema. Pero igualito, una vivienda son 50 años. En cuanto a los elementos, si tú le haces el almacenaje adecuado, el tratamiento adecuado, tienes, imagínate, va a estar acompañando la vida útil de la vivienda y mucho más todavía, ¿no? O sea, tenemos, imagínate, si yo me pongo como límite que tu vivienda es vida útil 50 años, pero esa es la vida útil, con un adecuado mantenimiento, eso va mucho más. O sea, es con el tratamiento adecuado, evitando la exposición con el medio ambiente y haciendo una buena mezcla, pero buen proceso constructivo, tienes para una infinidad, para como 3 generaciones, hasta tus nietos, y esto es tus bisnietos. Siguiente. Bien, y para terminar por la red de Facebook, y de ahí dar pase a los amigos por la plataforma Zoom, dice, ¿es lo mismo hablar de oxidación y corrosión? Bueno, no. Un poco lo que habló al inicio, ¿no? Sí, el segundo término ya es una descomposición. La oxidación es superficial nada más, el segundo término ya es una descomposición y hay un cambio geométrico, una alteración pues visual, ¿no? Visualmente hasta hay un aumento de volumen de casi 2 hasta más de 6 veces su volumen inicial, ¿no? Y esto se afecta a los elementos. Así es. Bien, entonces vamos a dar el paso ahora sí a las preguntas que nos están haciendo los participantes por esta plataforma. Bueno, nos hacen la siguiente consulta, ¿no? La señorita Estrella Espinosa, ¿no? Dice, ¿se pueden tratar los fierros que fueron afectados por filtración de agua? Hay que ver en qué estado están. Ahí sí tenemos que hacer una evaluación. Y ojo acá, si es que en algún momento hay problemas, por ejemplo, en una columna, y ves que ya hay un problema de descomposición del elemento, ya ves que se ha hinchado hasta tu columna, entonces ahí hay que cambiar el elemento completo. Muchas veces se comete el inconveniente de que te demuele la mitad de la columna y le empalma, nomás no, cuando es el tipo de columna se demuele el elemento completo, columna completa, ¿no? Ahí en el caso, en la consulta que me hacen, pues hay que hacer una evaluación, ¿no? Antes de... Sí. Bien, dice la siguiente, nos dicen, si tengo los fierros expuestos a 2 años o más, ¿se puede realizar la continuación de las construcciones? Sí, lo que se hace es lo siguiente, porque muchas veces también se comete la imprudencia en el siguiente caso. Imagínate que yo tengo, mi vecino tiene las mechas expuestas 2 años, como dice ahí. Le han dicho que el óxido es malo, manda a su hijo, compra su líquido removedor de óxido y lo deja limpiecito. Pero no va a construir. Si vas a usar ese líquido, se usa 24 horas antes del vaciado. Si lo estás usando y lo vas a dejar expuesto, pues es muchísimo más susceptible a la oxidación. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Que has dejado tus mechas expuestas ya van 2 años y tiene presencia de oxidación. Límpialo con cepillo de cerdas metálicas, coloca tu tubo de PVC y haces el vaciado de agua con cemento. Suficiente. Pero si vas a hacer una evaluación, como dices, ya yo no lo voy a tener allí, voy a empezar la ejecución de la construcción, hay que hacer una inspección visual y chequear que sus venas y las diagonales estén continuas y completas, ¿no? Así es. Bien. La siguiente pregunta nos hace el amigo Marco Navarro, nos dice, muchas gracias por la información. Mi pregunta es, ¿pintar las varillas que tienen un poco de óxido pueden perder algunas propiedades? De hecho, lo que no se permite, y eso sí, de plano que no, es ni que lo pintes, ni aceites, ni a veces, ejemplo, cuando tenemos vaciado de un techo y por un lado tienes una columna de otra vivienda que es la columna ya plantada, no se permite ni aceites, ni que se pinte, ni que le caigan mezclas, pedazos, rebabas de mezcla. Eso sí, de plano que no. Eso sí no se hace. Hay que limpiarlo. Bien, gracias. La siguiente pregunta nos dice, el fierro de un cuarto, siempre que lo adquieres en una ferretería, tiende a tener partes de óxido. ¿A qué se debe? Sí, los elementos que son de diámetro más pequeño son mucho más susceptibles a la oxidación. Eso de plano, de hecho, siempre se va a dar. ¿Debido a qué? Debido pues a la masa. Mientras más pequeña la masa, más susceptible a la oxidación. Eso es lo que sucede. Y bueno, actualmente ya el de un cuarto no se ve, ¿no? Es el de 6 milímetros, su equivalente, ¿no? Bien, el amigo Cristian Ramírez nos dice, el acero de temperatura por lo general antes del vaciado presentan oxidación. Según su experiencia, ¿qué daños estructurales podría ocasionar? No, generalmente no hay ningún tipo de inconvenientes ahí, ¿no? O sea,
en ese sentido muchas veces sí existe la duda, como me habla, que va a haber problema de oxidación. No. ¿Dónde sí vas a tener inconveniente? Cuando esa temperatura que dejas, pues, y ha pasado, ¿eh? Y he visto que cuando sacamos la tabla de desencofrado del techo, la puntita está saliendo por el costado de la viga. ¿Qué ha pasado? No estás teniendo en cuenta los recubrimientos. Entonces, cuando no tienes en cuenta, basta con que un pedacito quede expuesto al medio ambiente, por ahí ingresa la oxidación, ¿no? Así es. Así técnicamente, si haces un buen procedimiento, por más que esté con óxido, no hay ningún inconveniente. No vas a tener inconvenientes. Perfecto, gracias. Bien, bueno, a ver, otra pregunta tenemos por acá. Nos dicen, ¿cuál sería la evaluación para un proceso de descomposición del acero que ya ha provocado desprendimiento del techo? De hecho, que hay que hacer demolición. Demolición del elemento, de plano. De Sé plano. que fue causado, disculpe, que fue causado, puede ser, por un proceso de filtración de agua. De hecho, que el agua, pues, lo daña al elemento, hay proceso de filtración, ¿no? Entonces, de plano que ahí me dicen, ¿cuál es la evaluación? Mi evaluación es, uno, cuando ya estamos hablando de un proceso de descomposición, de plano que hay que cambiar el elemento, en este caso la losa, ¿no? La losa de techito. Así es, y hay que hacer una demolición. Así es. Muchas gracias. A ver, otra pregunta nos dice el amigo Andy Reyes, nos dice, al dejar los empaques de barrillas, Ajá, las mechas, ¿ya? de columnas, antes de techar, se oxidan los fierros, dice, están oxidados un poquito más claro, la verdad. A ver, dice, al dejar los empaques de varillas, de columnas, antes de techar, se oxidan los fierros, están oxidados, tendría que lijarlos. Sí, justo, bueno, yo lo entiendo así. Me está diciendo que cuando dejan las mechas y él va a continuar la ejecución y tus mechas ya están oxidadas, como te digo, si está en un nivel de oxidación inicial que tiene el polvillo canela o las tonalidades más acentuadas, pero ves continua y completa sus venas y sus diagonales, no hay inconveniente. Pero cuando lo ves que está un poquito más acentuado, se limpia pues con cepillo de cerdas metálicas, nada más. Solo como un plus, nada más, porque la norma técnica no te exige eso, ¿no? Así es. Lija no, de plano que no, porque lija le estás quitando la geometría. Cepillo de cerdas metálicas es lo óptimo. Excelente. Bueno, si tuviera el público alguna otra pregunta, consulta o duda, para que el ingeniero pueda contestarlo sin ningún problema. Esperamos a ver si es que alguien todavía se anima a hacer alguna consulta, si no, estaremos dando por cerrado esta quinta y última conferencia de este seminario, ¿no? Sí. Bueno, no hay otra consulta por parte del público. Bueno, igual se les agradece, ¿no?, al público por su participación, por su atención el día de hoy, ¿no? Y bien, una vez más recalcarle, ¿no?, agradecerle a la empresa Incaperro, al ingeniero Cristian, a la señorita Damari, ¿no?, por su participación. Creo que tenemos otra consulta. A ver, me parece. A ver. Me parece. Bueno. Sí, más bien, si tuviera usted por ahí brindar su correo de repente también, para que el público tal vez quisiera hacerle una consulta, de repente. Sí, justo, Obando, no sé si me escuchas, que ponga la diapositiva de cómo se pone en contacto con nuestra compañía de redes sociales. Ay. Ajá. Allí, cualquier tipo de consulta, ahí estamos en contacto. Nosotros, por el uso del producto, damos capacitaciones y hacemos visitas técnicas y seguimientos a las construcciones, ¿no? Desde una pequeña autoconstrucción hasta las más grandes, ¿no? Siempre estamos en contacto con el cliente. Sí, muchísimas gracias. Excelente. Bien, entonces, señores, vamos a dar por concluido esta conferencia, esta quinta y última, ¿no?, de este seminario.
Y bueno, antes para dar cierre ya total de este evento que ha durado 5 días, desde el día lunes 24 hasta hoy viernes. Entonces, voy a mostrar, voy a compartir mi pantalla. A ver si me permiten. No sé si se logra ver ahí. Sí. Bien, por parte de la empresa Ingeco Ingeniería y Construcción, quería agradecer a nuestros participantes. El día de hoy nos acompañó el ingeniero Cristian Jiménez Fernández de la empresa Incaferro Perú, ¿no?, por su participación como ponente en el seminario denominado Primer Seminario del Sector Construcción frente a tiempo de pandemia, realizado el día de hoy, viernes 28, ¿no? También, recalcar, el día lunes tuvimos la participación del ingeniero Gabriel Mancía Fiestas por parte de la empresa Pacasmayo, el cual nos brindó su participación como ponente el día lunes en este seminario. También agradecer también la participación como ponente realizado el día martes al ingeniero Renato Valenzuela por parte de la empresa Chema Perú. También a la arquitecta Claudia Martínez Gálvez por parte de la empresa Fibraporte por su participación como ponente realizado el día miércoles 26, nos acompañó. Y bueno, el día de ayer que tuvimos la participación del ingeniero César Chima por parte de la empresa Tigre Perú, también en el seminario. Entonces, a todos ellos, muchísimas gracias por su participación. Ingeniero Cristian, una vez más agradecerle. A ustedes, muy amables. Por su disposición, muchas gracias. Muy amables. Y bien, sí, y bueno, señores, a ustedes también, reiterarles, ¿no? Agradecerles por su participación, por su atención, y bueno, estaremos comunicándoles, ¿no?, otro evento de esta magnitud, de esta categoría, bueno, con presentables ponentes, ¿no?, como en este seminario. Y bien, entonces damos por concluido entonces al evento y bueno, agradecerles y bueno, siempre, bueno, en esta coyuntura actual, pedirles que, bueno, quédense, bueno, en su casa, respetando los protocolos, no, esperemos que salgamos de esta pandemia lo más pronto posible, ¿no? Y que, bueno, aprovechando esta coyuntura también, ¿no?, fortalecer nuestros conocimientos con este tipo de capacitaciones que nos brindan, pues, nuestros invitados, ¿no?, como el día de hoy, ¿no? Entonces, cerramos el evento. Entonces, agradecerles a todos, muchísimas gracias, ¿verdad?, ¿no? Ha sido un gusto, ¿no?, realizar este evento para ustedes. Ustedes son los interesados, ¿no? Entonces, ya les estaremos comunicando alguna otra capacitación, de repente ingeniero Cristian, en coordinación con la señorita Damaris para una próxima capacitación, ¿no? Más amplia. Así es. Gracias. Gracias, Ingeco, muy amables. Listo, muchísimas gracias. Entonces, buenas señores, noches con todos. Sí, que tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.